Bueno, la idea de este espacio es una vez más pues compartir ideas, experiencias, situaciones que sabemos que vivís las familias tanto de acogida como adoptiva. Esta es la séptima sesión que hacemos y deciros que es un poquito la guinda final a este proceso, sabiendo que en este formato se pueden hacer cosas y que por tanto pues también os haremos algún tipo de propuesta y también esperamos vuestras propuestas si las tuvierais. Después de las 6 sesiones anteriores, la última la queríamos dedicar a la esperanza que sabemos que se produce cuando los diferentes procesos de acogimiento y adopción van poco a poco, bueno, pues resolviendo la situación de los niños y niñas que fueron acogidos y adoptados y que, bueno, de alguna manera, a pesar de las dificultades, van encontrando sus lugares, sus espacios. Para ello ya sabéis que llevamos un par de semanas recogiendo y recopilando vuestros testimonios, a los que denominamos cariñosamente píldoras y píldoras de esperanza, que recogen pues vuestras respuestas en torno a una serie de preguntas que os hacíamos sobre cuánto de complicado y de complejo ha resultado esto, pero también hasta dónde pues sentís o pensáis que ha podido merecer la pena. Y bueno, el formato de la sesión de hoy pues va a ser bastante sencillo. En un principio, Alberto nos va a dar una serie de datos de cómo está la adopción, porque la idea de las píldoras de esperanza viene bueno, pues en parte esa necesidad que sentimos de dar otro modo de ver la adopción. En los últimos años hemos visto cómo la adopción internacional en especial, no tanto la nacional, han bajado mucho, y también cómo a lo largo de los diferentes bueno, pues, textos, películas, libros, nos hemos ido encontrando con que, bueno, pues que se ha ido creando también una imagen un tanto negativa de la adopción, a pesar de que nosotros sabemos y nos consta de que hay dificultades, sí, pero que también la gente se manifiesta mayoritariamente optimista y mayoritariamente también satisfecha en la línea de esto es difícil, ha sido difícil, pero merece la pena y no nos echamos atrás. Sin embargo, en la sociedad circula la idea de que la adopción está ligada necesariamente a problemas y la adopción son problemas en sí. Queremos un poquito también hoy combatir esta idea, dar también otra realidad de la adopción, y es la que nos habéis expresado a través de vuestros testimonios. Tenemos testimonios preciosos. Nos han llegado también algunos que no nos ha dado tiempo todavía a colocarlos, pero sí que tenemos el compromiso de todos los que sigan llegando y lleguen serán también recolocados y ese vídeo, que ahora son 25 minutos deliciosos de vuestras aportaciones, sabemos que ya llegará largamente a muchísimos más minutos. Invitaros también a que si tenéis interés en hacer vuestro testimonio, pues lo hagáis porque será bienvenido. Aunque ya sé que aquí ahora estáis presentes varias personas que habéis hecho esta aportación. Pues tenemos también, después de los datos que nos va a aportar Alberto, hemos invitado a Antonio Ferrandis, que lo tenéis en la fila de arriba. Él es pedagogo, él trabaja en la Comunidad de Madrid, él es el jefe de adopciones nacionales e internacionales de la Comunidad Autónoma y, bueno, es una autoridad conocedora de bueno, cómo está la adopción. La conoce, la maneja y queremos pues que él hoy también nos vaya dando pues su visión, sus opiniones, en la línea no solamente bueno, pues de saber qué está pasando, cómo pasa y qué sucede, sino también de bueno, cómo podríamos plantearnos también de cara al futuro pues alternativas o propuestas que ayudaran a
a cambiar esta situación y de qué manera, que sería la última parte. Y al final también, en lugar de, bueno, pues de esas preguntas en el chat, que también estarán bienvenidas si las hacéis, tenemos también la intención de, bueno, pues de quienes queráis comunicar algo o decirlo algo, pues nos pedís el paso y daríamos también un tiempo para que vuestras aportaciones salieran, por si alguien quiere apuntalar o reseñar alguna idea más. ¿De acuerdo? Pues dicho esto, Alberto, Antonio, al ataque. Bueno, si os parece, como comentábamos, queremos empezar quizá compartiendo unos pequeños datos sobre la adopción que nos puedan un poco servir en esta parte de la reflexión inicial. Cuando partíamos un poco de por qué esta reunión, tiene mucho que ver con la realidad de lo que ha habido. ¿Os acordáis que escribíamos un poco cómo normalmente y socialmente la imagen, de alguna manera, de la adopción y el acogimiento a veces es una imagen cargada, identificada mucho con las dificultades y con los problemas? Y es cierto que en las adopciones y los acogimientos hay muchos problemas, hay muchas dificultades, pero no sabemos si quizá la imagen es justa o injusta, y es lo que queremos un poco debatir y es lo que seguro que Antonio nos va a ayudar. Por poner unos datos, estos son datos planteados por el Ministerio a nivel estatal, donde muestran cuál ha sido la evolución de las diferentes medidas de protección. Voy a explicarlas más o menos para poder ser claros. La línea de arriba del todo, la línea en color gris, habla del número de niños y niñas que viven acogidos por abuelos, abuelas, tíos, tías, es decir, acogidos por familiares. Ya veis que es principalmente es la principal medida de protección, de alguna manera, de las que vamos a hablar en este momento, pero normalmente, y es un volumen que se mantiene desde hace muchos años en un volumen en torno a los 12.000. Debajo aparece todo lo que tiene que ver con la línea azul, el número de niños y niñas que viven en familias ajenas, en acogimiento familiar. Son familias que no tienen una vinculación previa con esos chicos y chicas y que, como veis, tenemos en torno en el año 2018, al final, unas 6.978 familias, después de años de un importante y un intenso trabajo para buscar, captar y conseguir que haya más familias que se ofrezcan para el acogimiento de estos niños y niñas. Uno de los informes del Ministerio hace un tiempo señalaba que, a pesar de que realmente los datos y los esfuerzos en la búsqueda de familias acogidas es importante, el número de familias de acogida que había en este momento, en las finales del 2018 en España, era equiparable al que había casi 20 años antes. Y por lo tanto, una de las cosas que vemos es que el acogimiento tampoco está pudiendo seguramente responder masivamente con muchas familias acogidas, y queremos analizar los porqués. En la línea de abajo aparece en color granate cómo ha sido el proceso de evolución de la adopción internacional, que tenemos del año 2011, 2.573, lo vamos a ver mejor con la siguiente gráfica. En el año 2011 pasamos de 2.573 niños y niñas adoptados procedentes de otros países a cómo en el año 2018 apenas alcanzaron los 444, y por primera vez en casi más de 15, 20 años es la adopción nacional, que se ha mantenido siempre en unos datos parecidos, la que está por encima de la adopción internacional. Podemos seguramente pensar que puede haber razones de los criterios de otros países y demás, pero sabemos que no solo tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, con la imagen social de la adopción. Pero, sin embargo, nos llamaba la atención que en la imagen de la adopción y del acogimiento en el cine es uno de los temas que salen más tratados en el día a día. De hecho, aquí tenéis algunas de las películas que os presentamos en una de las charlas, y en un minuto me gustaría casi contar algunas de las novelas de estas que te vas encontrando en el día a día, donde siempre aparece una historia de un adoptado, una adoptada o un chico o una chica con dificultades. Yo os voy a leer algunas porque a veces nos pueden ayudar, ¿no? Si analizamos en la trilogía del Baztán, uno de los personajes que es asesinado es una persona adoptada, directamente, y es una persona que tiene una vida lúgubre, oscura y demás. La adopción está de moda en la literatura, la adopción está de moda en el cine, y además transmite algo, pero que es algo que sabemos que a veces cuenta elementos de realidad, pero que a veces cuenta también lo que socialmente está encima de la mesa. En la trilogía de Carmen Mola, directamente, que acaba de publicar su último libro hace menos de un mes y medio y demás, que se titula La nena, los chavales que aparecen por el medio, tenemos varios que son de centros de acogida residencial, que alguno de ellos había estado en una familia de acogida, y tenemos alguno que también es una persona adoptada. Es otra novela de misterio y siempre aparecen elementos de este tipo.
tenemos, por otro lado, en la literatura, una colección de libros que son los libros que todos nos gustaría leer de cómo hubieran podido ser las adopciones, que es los libros de las 7 hermanas. Son 7 hermanas que son adoptadas por un mismo padre. El último libro se publica dentro de una semana exactamente, el de la última hermana, no me acuerdo cómo se llama, y son libros maravillosos porque de alguna manera refleja pues esas adopciones que nos hubiera gustado soñar, donde a veces no había elementos de dificultades de conducta y sobre todo es una búsqueda de los orígenes. Pero, casualidad, tenemos un autor en el País Vasco muy conocido que se llama Ivonne Martín, que escribe libros de misterio y demás, y en libros como En el faro del silencio, La danza de los tulipanes, siempre aparece un adoptado o una adoptada con dificultades de conducta que termina liándola y demás. Y hace unos meses le pedí a una amiga, le dije, oye, por favor, pásame un libro que sea de estos de misterio, que no tenga ningún personaje adoptado. Y me pasó un libro muy interesante de un escritor que se llama César Pérez Gélida, de la zona de Valladolid, y curiosamente que ha escrito 3 libros, otra trilogía, donde el personaje protagonista es un adoptado que además es psicópata. Entonces, lo que quiero decir, es importante que tengamos, que en el análisis que vamos a hacer con Javi y con Antonio podamos ver, es un tema que está presente, no que haya condicionado posiblemente lo que hay, pero hay muchos elementos que hacen ver que seguramente la imagen de la adopción no es la que debería ser, sobre todo por lo que luego nos van a contar. Así que, Javi y Antonio, adelante y esperemos que nos ayude vuestra reflexión. Bueno, pues Antonio, un poquito es a ti a quien también queremos escuchar hoy, ¿no? Lo que comenta Alberto, pues bueno, son cosas que han aparecido en los últimos años y que más o menos todos conocemos, ¿no? Y bueno, desde tu experiencia, bueno, ¿hasta dónde puedes o no corroborar esto? Y también, bueno, ¿cuál es tu percepción de esta situación? Yo creo que hay que disculpar a los novelistas y a los directores de cine o los guionistas porque es verdad que nuestro tema a veces está sobre representado, pero es que es apasionante. A ver, es que hay pocas experiencias humanas más apasionantes que esta que tenemos, ¿no? Claro, apasionantes al final no sabes si es bueno o malo, igual que hay muchas más películas de asesinos en serie que los que de verdad ha habido en la historia, porque parece que en realidad asesinos en serie en toda la historia de verdad se cuentan 7, 8 y puede que haya 100 películas sobre ese tema. Realmente es un tema que suscita mucho entusiasmo porque es apasionante, ¿no? Y por todas las implicaciones y derivaciones que puede tener. Cuando Alberto dice, claro, esta imagen social a veces negativa, esto de inventarse adoptados, psicópatas y poder hablar de estas cosas, yo digo, ¿cuál es la realidad global de la adopción? Yo como no soy de ciencias, en fin, estos cuadros estadísticos están muy bien, pero yo soy de letras y de temperamento que intenta ser artístico, ¿no? Y cuando cumplí los 20 años ha entrado una música de pronto. Cuando cumplí 20 años en esta dedicación que tengo ahora, me puse a hacer memoria y descubrí que en los 20 años que yo he estado en este mundo de las adopciones, vine desde protección, yo había firmado 12.000 adopciones, entre las internacionales y las nacionales. Y me pregunté, ¿cuánto abultarán 12.000 adopciones? Y 3 días después sale una foto en El País, en Madrid, diciendo, se ha producido la media maratón de no sé qué con 12.000 participantes. Y salía la foto de cuánto abultan 12.000 personas en pantalón corto y camiseta de colores corriendo a través de la Castellana, y entonces me he quedado esa foto. Y cada vez que me dice alguien, oiga, ¿cuánto tiene la adopción? Pongo la foto de 12.000 personas y de, mire, estas son las personas que en los últimos 20 años han sido adoptadas en la comunidad. Porque no es infrecuente que de pronto venga alguien y te diga, oye, ¿qué estáis haciendo con los rusos? ¿Cómo chispeando? Ay, Por favor. es que pensaba... Teresa hacía eso. Vale. Sí, Lo Antonio. Porque a veces en un logopeda o un gabinete de estimulación me dice, oye, ¿pero qué estáis haciendo con los rusos? Que ya tengo 4 niños rusos en terapia de lenguaje en mi gabinete. Y entonces yo digo, oye, ¿cuántos niños rusos crees que hemos adoptado en Madrid? Y digo, pues no tengo ni idea. Pues yo sí lo sé, 1.690. Solo en Madrid hay 1.690 niños
que han venido de uno de los países con mayor grado de desestructuración social de los últimos 20 años, con un sistema de protección más masificado y sin embargo, pese a todo, el entusiasmo que han puesto las familias adoptivas en incorporar a esos niños como miembros del pleno derecho a su familia, la calidad de la atención, la dedicación que desafía la teoría en cuanto a los progresos en crecimiento, en estatura, en aprendizaje. Bueno, pues como es natural, cuando uno de pronto sitúa esos 4 muchachitos que están dando problemas en un colectivo de casi 1.600, pues a lo mejor lo ve con otras perspectivas. Lo cual no consuela nada al que tiene problemas, como es natural. La realidad estadística dice, mira, seremos los que sea, pero yo lo estoy pasando mal, nuestra adaptación ha sido complicada, o yo viví una luna de miel en la segunda infancia de mis hijos y la adolescencia está siendo un infierno, o sea que esas realidades se dan en todos los muchachos, se dan en los muchachos de protección, se dan en los muchachos de recogimiento, se dan en los muchachos y muchachas adoptados, por supuesto, ¿no? Y saber que somos 12.000 o los que seamos en el conjunto de España no debe tranquilizar, porque hay que preocuparse por la felicidad individual de cada uno de nosotros y cada uno de esos niños. Pero desde luego que la experiencia es apasionante. Es muy pocas las familias que al final del día, como dicen los ingleses, no digan cómo nos ha hecho crecer esta experiencia, cómo nos ha abierto ventanas, cómo nos ha descubierto otras realidades hasta de nosotros mismos, de las cosas que hemos enfrentado y que hemos planteado con éxito, pues es una de las grandes convicciones de las familias acogedoras y adoptivas, ¿no? No sé si Alberto y Javier coincidiesen Sí. en esta Bueno, experiencia con esto. por seguir un poquito, ¿no? Yo casi te seguiría haciendo preguntas porque Dime. es muy interesante. Y bueno, ¿en qué se concreta esta mala imagen que aparece de la adopción en muchísimas noticias? Porque últimamente buscas en el Google adopción y bueno, y te encuentras sobre todo con historias donde se habla del fracaso de la adopción, y cuando hay un fracaso en la adopción parece que ha fracasado toda la adopción. Que no debería enseñar todas mis cartas, pero cuando yo voy a dar clase en la universidad o a un máster o sitios así y la primera o la segunda o la tercera pregunta es ¿cuántas adopciones fracasan? Yo paro y pregunto, por favor, una vez lo hice hasta con un Kazoo, un juego de estos de móvil, un Kahoot con un juego de móvil, pregunto, por favor, ¿cuántas de las infancias de los aquí presentes han sido felices? ¿Cuántas han sido infelices? ¿Y cuántas ni fu ni fa, ¿no? Por eso digo que cuántas fracasan, cuáles fracasan y cuáles son las causas del fracaso, pues es una pregunta tan difícil de contestar como la de ¿cómo han sido nuestras infancias? ¿Y qué valoración y qué relación tenemos con nuestros padres, me atrevo a decir, antes de cumplir 30 años? Porque de pronto uno cumple 30 años y descubre que los padres pues también hicieron cosas valiosas. Esto lo aprendí yo muy pronto. En el primer encuentro internacional que tuve en el año 2000, llevaba solo un año en el puesto, hablando con una colega escandinava. Es muy frecuente que la gente que trabajamos en adopción hayamos sido también adoptantes antes de trabajar profesionalmente, lo que sea. Y esta mujer, que era adoptante en India, dice, bueno, yo necesité que mi hija cumpliera 30 años para que tuviéramos una relación verdaderamente constructiva de madre e hija. Y yo abrí los ojos como plato pensando en mi hija, que entonces tenía 3. Y decía, ay, Dios mío. Y esta mujer, con una naturalidad pasmosa, decía, no, yo necesité que mi hija cumpliera 30 años para podernos empezar a ver. Porque verdaderamente mi hija tenía tantas cosas de resolver. De sus años en India, de su abandono. Bueno, pues es verdad que necesito. Y con una tranquilidad pasmosa esta mujer asumía que efectivamente entre los niños que adoptamos están los niños más necesitados del mundo, como es natural.
La adopción es la medida más drástica, la medida que extingue la relación de un niño con su familia de origen, que le proporciona un entorno radicalmente distinto y por tanto es normal que gran parte de ellos son los que más han perdido, los que más han sufrido y los más necesitados. Y por tanto, hay veces que el camino es largo, ¿no? Cuando todo mi aprendizaje han sido que los adultos no sois gente de fiar, pero no solo no sois gente de fiar porque me hayan maltratado los que decían que me querían o porque hayan abusado de mí, sino porque los adultos decís que vais a estar siempre y no estáis. Y por tanto he crecido en una institución donde me he relacionado con 42 adultos distintos. El aprendizaje es, no sois gente de fiar. Claro, luego llega uno a la adopción, se cruza el mundo, recoge a su niño o va a la dirección provincial y se lleva a un niño a casa y entonces dice, pero si yo no traigo más que buenas intenciones y no traigo más que buenos sentimientos. Pero el otro niño nos mira, el niño nos mira y no nos dice nada, dice, ya, pero es que tú eres mi adulto número 44, ¿no? ¿Cuántos meses o cuántos años voy a necesitar yo para aprender que tú te vas a comportar de una manera distinta, que tú vas a ser de una manera distinta, pues todas estas cosas, ¿no? Y hay veces que hay que decir, bueno, pues es verdad, nosotros tenemos que cambiar no sé cuántos años de experiencia, de desamparo, de desprotección, de desengaños, y por tanto, a algunos de estos niños nos lo van a poner difícil. Claro, a los que nos encanta el mundo de la educación y nos encantan los niños y nos encantan los adolescentes, esto visto desde fuera nos parece apasionante. El pulso diario con un niño que aparenta que no se quiere dejar querer, que tiene dificultades para expresar emociones, es muy duro, muy doloroso. Hay que cerrar la puerta, llorar a escondidas, buscar ánimo, buscar apoyo, salir de sonreír, seguir aguantando, saber que esto algún día volverá a ser gratificante o las frustraciones serán menores que los beneficios, inevitablemente. Fijaros, hoy he tenido una experiencia. Hoy nos ha llegado una preasignación de China, de un expediente de una mujer que comenzó en el año 2004. Este es el ritmo actual de la adopción convencional en China, fuera del llamado pasaje verde, ¿no? Una mujer madrileña que en el 2004 inició su expediente para ser madre, cuando tenía 33 años, ha recibido la propuesta de China de, cuando tiene 49, de una niña para adoptar. Hay muchas preguntas que hacerse aquí, pero hay veces que a uno le dan ganas de agarrar a alguien por las solapas, porque recibes el expediente de una niña y dices, ¿y qué ha pasado aquí? Que hasta los 7 años mis entrañables colegas chinos con los que hablo mensualmente no han propuesto esta niña para adopción. Y dices, no ha pasado nada. Esta niña fue abandonada al nacer y solo la maquinaria administrativa ha hecho que hasta los 7 años cumplidos no hayan asignado a esta niña una solución familiar definitiva. ¿Qué proceso de 7 años de atención grupal, de cambio de personas, de espera hasta una situación definitiva, en las etapas de la vida donde se forman los apegos primarios, donde eso es, pues es verdad, todos esos trenes han pasado y cuando han pasado con sentido, porque ha habido una historia previa de intento de incorporación a la familia, de terapia, de intervención, de lo que sea, pues tiene su sentido. Hasta cierta edad un niño no ha encontrado solución, pero cuando han pasado por nada, por razones que desde fuera nos es imposible entender, dices, hemos puesto innecesariamente cuesta arriba el camino de esta niña, que tendrá que hacer a partir de los 7 años, el camino de vinculación, de integración, de relación afectiva que los demás niños hacen a partir de los 7 minutos, ¿no? Con lo cual hay veces que dices, es que los niños, bueno, es que a veces las cosas que hemos hecho, digo hemos genéricamente, las cosas que hemos hecho con los niños les ponen innecesariamente el camino cuesta arriba. Y es verdad que algunos niños hemos machacado tanto su capacidad de vincularse que les va a costar más. Es que hemos roto 2, 3, 4, 5 veces las vinculaciones valiosas que tenían sin que puedan entender por qué ha sido eso así y por tanto vamos a tener que hacer un camino de mucha paciencia, de mucha esperanza, a la larga sin duda gratificante, pero es verdad que complejo, ¿no?
Javier, como ves, yo me enrollo muchísimo con las cosas que tú me preguntas, pero córtame de vez en Tranquilo, cuando. es un placer escucharte, Antonio. Me gustaría profundizar en una cosa más y poco a poco vamos a ir dando paso al vídeo de testimonios. Pero con qué facilidad los profesionales de muchos ámbitos hablan del fracaso de la adopción, ¿no? Y de una adopción fracasada cuando el niño tiene 14 años o 15, ¿eh? O 20. ¿Eh? Bueno, bienvenido lo que acabas de decir, porque para evaluar una adopción igual hay que esperar 30 o 35 años. ¿Eh? Y hasta que no pasen 35 años, no hablemos o no digamos que esto ha fracasado, ¿eh? Porque en las caras que tenemos aquí presentes me consta la existencia de procesos ya que llevan los 20 años y alguno más. Y bueno, estas cosas que te decía tu colega de no sé dónde, Sí, una de India, sí. suena muy esperanzador, ¿no? Mira, yo hay dos expresiones que no he utilizado nunca. La de una adopción fracasada y la de rehacer su vida. A mí cada vez que me leo un informe y me dicen, doña Teresa ha rehecho su vida, y dices, pero vamos a ver, ¿qué es esto de ha rehecho su vida? Doña Teresa se habrá casado o se habrá emparejado con otro señor, pero rehacer su vida es que su vida estaba deshecha por el hecho de que su mujer se hubiera fugado, su marido se hubiera fugado con una azafata, o vaya usted a saber, ¿qué es eso de rehacer la vida? Bueno, jamás hay que decirlo de alguien rehizo su vida con otra persona, o no debería decirse. Y yo tampoco he dicho nunca lo de la adopción fracasada. Es verdad que hay adaptaciones difíciles y es verdad que hay personas que acaban no pudiendo vivir juntos, como en los matrimonios, como en la familia biológica, como compañeros nuestros que encontraron su vida y florecieron cuando se fueron a estudiar al extranjero o cambiaron de ciudad gracias a estudiar a 300 kilómetros de papá y dicen, mira, empecé a entenderme con mi padre cuando no pude entrar en la universidad de mi ciudad y estudié desde Santiago de Compostela y mejoró muchísimo la relación. Pues hay veces que esa es una de las realidades de los propios hermanos o de los padres y los hijos, sabiendo que esto, es decir, que yo a veces cuando digo esto siempre añado, y que sepa usted que no se me escapa ni un ápice del sufrimiento, de la inversión, de lo que ha tenido usted que sudar la camiseta para sentirse a gusto, para hacer sentirse a gusto al muchacho, etcétera, ¿no? Pero desde luego que no es un fracaso y además a quien lo ha perdido todo, o a quien lo perdió todo, a quien estuvo en riesgo de perderlo todo lo que le hemos dado de positivo es un elemento que lleva y que suma, y que por tanto la experiencia con nosotros suma, ha de sumar valor, ha de sumar respeto, ha de sumar diálogo, ha de sumar una manera distinta de relacionarse con los muchachos que la de la agresión, que la del desprecio, que la de la desvalorización, etcétera, ¿no? Y por eso, sin negar que hay momentos críticos, como los hay en todas las familias, no solo las adoptivas, que a veces a los adoptivos nos encanta sentirnos distintos y dices, si al final compartimos el 80 o el 90% del currículum con el resto de nuestros vecinos, ¿no? Bien, Antonio, si te parece, escuchamos ahora en unos minutos las píldoras, ¿eh? Y luego, si acaso, unos minutos para ver, bueno, cómo podríamos cambiarla, qué podríamos decir para que esa imagen tan negativa, bueno, pues realmente cambie y se pueda ver también todo esto que has dicho y que además nos consta que piensan muchísimas familias, ¿eh? Entonces, Alberto, cuando quieras, nos pones. Sí, dame un segundito. El vídeo dura unos 20 minutos, pero nos gustaría agradecer a las 14 familias que habéis participado, que nos los habéis mandado y, como ha dicho Javi antes, incorporaremos las demás también. Pero, decir, 11 de las familias que habéis participado sois familias adoptivas, una de las familias es una familia de acogida y una de las personas que ha participado es familia de acogida y adoptiva. Y tenemos la suerte de que va a compartir también con nosotros una persona que le habíamos invitado para este momento y que no ha podido participar y que se llama John Blanco y que es un chico adoptado. Y que ahora está en el quirófano. Por eso no ha podido venir. Pero nos ha dejado su testimonio y es precioso. Bueno, pues lo ponemos y esperemos que os guste. A ver si se oye bien.
Mi nombre es Johnny Berra y llevo 20 años en relación con la adopción. Hicimos 3 adopciones en niños entre 4 y 6 años. La experiencia de la adopción ha sido bastante difícil y en una evaluación de 1 al 10 la cifraría entre 8 y 9. La relación entre los 3 adoptados ha sido complicada y ha habido bastantes peleas y problemas continuos. La idea de la adopción que tenía al principio y la que tengo ahora ha cambiado muchísimo y cifraría ese cambio en un 9. Siempre piensas que los chavales que adoptas pues vienen con problemas, pero esos problemas con el tiempo se van a poder canalizar. En nuestro caso sí, ellos han mejorado mucho, pero la realidad es que de 3 chavales tenemos una con discapacidad intelectual, otro con discapacidad psíquica y la tercera pues bueno, pues por ahí anda, pero tampoco muy bien. Mi nombre es Espe y llevo en la adopción 21 años. Ha sido muy difícil. Yo pondría entre 1 y un 10, pues 9-10. A mí me ha llevado a límites tanto físicos como psíquicos, emocionales, que no tenía ni idea. Tengo que cambiar, pues también entre 1 y 10, yo pongo un 10. Yo cuando entré en la adopción no sabía exactamente lo que era realmente, y hoy es el día en que tengo 2 hijos con discapacidad y dependencia. Yo en ningún momento me podría imaginar que la adopción podría ser esto. La relación con la adopción no ha sido fácil, sobre todo porque entonces tampoco había tantas charlas, tanta información y tanto apoyo de alguna manera como puedes encontrar ahora, pero bueno, aún así del 1 al 10, un 8 de dificultad, sí, está bien. Respecto a la adopción, nuestra opinión ha cambiado en que yo empezaría ahora con la información y con todo lo que sé y todo lo que he aprendido en estos 14 años. Haríamos las cosas mucho mejor y sería mucho más fácil para todos, pero bueno, siempre estás a tiempo, cada día puedes volver a empezar, a hacer las cosas cada día un poco mejor, sobre todo lo más importante desde el vínculo con ellos. Generar un vínculo que te sirva, cuando son pequeños, ahora que son adolescentes, que el día que tengan 30 años también les sirva. Hay que cuidarlo por encima de todo. Somos Adriana y Ricardo. Tenemos una experiencia de 12 años en adopción. Tenemos un hijo biológico de 16 y una adoptada de 14. Para nosotros, el haber podido formar este tipo de familia, pensamos que ha sido un privilegio, que de hecho nos ha enriquecido mucho a todos, a la familia entera y a cada uno de nosotros. Y de hecho creo que pensamos que es seguramente pues lo más importante que hemos hecho y de lo cual pues nos sentimos muy orgullosos. La verdad es que no creemos que los problemas que pueden derivarse de un abandono y posterior adopción sean tan distintos a los que te encuentras cuando educas a un hijo biológico. Es decir, educar supone tener que resolver problemas. Son distintos, pero hay que resolverlos.
Hola, soy el padre de María y respecto a la dificultad que pienso que ha sido la experiencia de adopción, mi valoración es de un grado de dificultad de 8. Al tratarse de una niña mayor, las dificultades han sido también mayores, dificultades por su parte importantes para adaptarse a su nueva vida con nosotros y persistiendo a la vez vivencias anteriores, por supuesto, negativas. Por nuestra parte, y dada la edad de la niña, nos ha implicado una mayor entrega y un esfuerzo para ayudar a que nuestra hija se integrase en esta nueva vida, para lo que hemos dado todo nuestro amor y cariño, y con la convivencia y con el paso del tiempo ves que vas consiguiendo las cosas. Tu hija va recibiendo parte de tus valores y poco a poco se va produciendo un cambio. Pero al final se produce un cariño y confianza que te hacen avanzar en la relación. Soy Nunchi y madre de 2 chicas de 23 y de 22 años y mamá de una nieta guapa y lista como la mamá. Mi experiencia desde hace 20 años no ha sido positiva o negativa en todos los momentos. Ha sido más bien de 3 a 9, de 5 o 6 casi nunca. Aún así, en los momentos malos, que algunas veces han sido bastante malos porque ha habido situaciones de riesgo de mis hijas, pues me ha asustado muchísimo, pero no he cambiado la idea que tenía sobre la adopción. Criar y educar niñas con experiencias traumáticas es un reto que en muchos momentos pues me ha desbordado porque no entendía lo que pasaba por sus cabezas. Solo veía su sufrimiento y esto te martiriza. Ahora sé lo que les pasaba y creo que les puede ayudar. Mi ayuda les tranquiliza y las centra y les ayuda a seguir adelante. Somos una pareja de La Rioja, adoptamos a María en Colombia. Ella tenía entonces 8 años y ahora ya tiene 21. Pues la experiencia de la adopción ha sido difícil y bueno, yo creo que sobre todo muy intensa. Podría poner entre un 5 y un 7. Difícil sobre todo por los momentos duros, esas situaciones que no sabíamos muy bien cómo actuar. Por un lado, ante reacciones suyas que sabíamos que estaban condicionadas por su historia, el esfuerzo de adaptación que tuvo que hacer, entonces esas rabietas, las mentiras que utilizaba para expresarse y sacar su sufrimiento. Y por otra parte también fue difícil enfrentarnos al sistema educativo, que algunas veces ayudó, pero otras fue todo lo contrario. Pues hemos tenido que cambiar muchísimo, pondría pues un 8. Realmente todo cambia desde el momento que nos conocimos. La motivación que tienes para levantarte cada día cambia la visión de las cosas. Yo creo que se amplía, es mucho más rica, tiene más sentido. Vas aprendiendo a entenderla, a pedir ayuda cuando estás perdida. Acudimos a terapeutas, nos unimos también a un grupo de padres donde nos sentimos entendidos y recibimos pautas para actuar, que nos ayudó muchísimo. Hola, mi nombre es John, soy de origen colombiano, fui adoptado a los 6 años, ahora tengo 27, así que son 21 años de relación con el tema de la adopción. Nunca he perdido ese interés o relación por el tema, del modo que lo que antes era curiosidad, ahora son ganas de ayudar y saber más sobre ello. Mi experiencia en la adopción ha sido bastante difícil. Ahora, una vez lo has vivido, se ve como si
todos los problemas que tuve no hubiesen tenido esa gravedad. Muchas veces incluso me río de muchas experiencias o anécdotas que viví, pero en el momento que los viví sentía que no iba a poder superar ninguna adversidad más. Me sentí muchas veces derrotado, pero con el apoyo necesario siempre he sabido salir adelante. También tener en cuenta muchas experiencias positivas que he tenido, la ayuda de mis padres, esa ayuda incondicional que he tenido, y todo eso me ha dado de alguna forma las fuerzas de poder seguir adelante. Mi idea de la adopción ha cambiado mucho a lo largo de este tiempo. Por ejemplo, mi pensamiento ha sufrido cambios y alteraciones en la forma de verlo y entenderlo. Por ejemplo, cuando llegué era un niño que se sentía uno más, un niño normal. Con el tiempo, con muchas cosas que me iban diciendo mis compañeros, afectó mi autoestima y me fui infravalorando. Después vi que necesitaba ayuda, que hablarlo me ayudaba mucho, así que despertó mi interés. También quería ayudar a los demás, porque con compañía y ayuda el sufrimiento se comparte. Y finalmente pues me encuentro en la situación de que estoy estudiando y formándome en cuanto a la adopción. Elena y Ernesto, nuestra experiencia con la adopción comenzó hace más de 20 años. Primero adoptamos a un niño de 4 años y luego a una niña de 3 años. En la actualidad el hijo trabaja, aunque con contratos temporales, y vive con nosotros. La hija vive con su pareja y también trabaja. Los años de la niñez fueron periodos muy gratificantes, a pesar de algunos problemas de rendimiento escolar. La adolescencia fue muy turbulenta en un caso, con fugas de casa, intervenciones policiales, internamiento en centros de menores, y precisamente descubrimos que los servicios institucionales de atención al menor son muy deficientes siendo benévolos. Hacia los 19-20 años la situación se normalizó. La idea inicial de que el cariño y el ambiente familiar bastan no es válida. Existen otros ambientes como el escolar, la familia ampliada, los amigos, los enemigos, que condicionan profundamente la vida de los hijos. Además, no hay que olvidar que las experiencias anteriores a la adopción también influyen. Por ejemplo, el miedo a ser abandonados de nuevo motiva que busquen relaciones, aunque éstas puedan ser muy tóxicas. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y caminas girando siempre en un lugar. No me he arrepentido ni me arrepiento, pero el proceso ha sido duro y sigue siéndolo. A la gente que va a adoptar les aconsejo que estén preparados para todo y que se informen muy bien y que se informen con profesionales. Respecto a los chavales, pienso que han tenido una oportunidad, ¿no? Y que por ese lado pues les viene bien y pues seguro que aquí mejor que en su sitio de origen, pero por otro lado aquí para ellos también es muy difícil, muy duro, porque han llegado con una estructura muy deficitaria, que esto es así, permanente, y luego tienen que pelearse continuamente en su sitio, con la gran desventaja que tienen en esta sociedad y con sus iguales. Y respecto a mí, pues he aprendido mucho, he sufrido mucho, he conocido situaciones y gente muy variada que si no estoy segura que no hubiera podido conocer, y tengo muy buena experiencia respecto a profesionales, padres, madres
me ha abierto muchas puertas. Sí, he cambiado personalmente, he crecido mucho, he aprendido mucho, me han enseñado mucho, me han obligado a estudiar mucho, a formarme mucho y bueno, todo eso creo que ha sido muy positivo, que han hecho de mí una persona mucho mejor, mucho más empática, mucho más conectiva, mucho mejor. Y lo dicho, yo repetiría mañana, sobre todo pues eso, después de toda la formación que tengo ahora, pero repetiría mañana. Los quiero con toda el alma, mi marido igual, son lo mejor de nuestra vida y a pesar de que es el momento más difícil que hemos pasado, la adolescencia, no lo cambio por nada, un 10. Por último, una cosa que queríamos comentar es que en el momento que pueda haber ciertos problemas, sean serios o incluso aunque no sean tan serios, y quizás especialmente en nuestro caso lo hemos vivido en la adolescencia de los niños, nos parece muy recomendable y positivo el poder trabajar estos temas con sesiones, digamos, de apoyo con especialistas. Nos parece que es una forma de compartir y trabajar los problemas entre todos los miembros de la familia, de manera que el problema no sea de un solo miembro de la familia, sino que se convierta en un problema de toda la familia, ¿no? Y bueno, esto de hecho lo que hace también es reforzar a toda la familia en su conjunto, ¿no? Cuando han pasado ya 13 años, ves que la experiencia es un proceso merecido totalmente la pena, la relación padre-hija se ha consolidado y ves que los problemas son los mismos que los de cualquier otra familia. Me habría gustado haber tenido más tiempo, pero el tiempo ya pasó. Por supuesto que habría corregido cosas que te das cuenta con el tiempo, pero haciendo un balance estoy satisfecho de mi amor y cariño por mi hija. Valoración 9. Mi madre biológica, si la viera, le daría las gracias por haberme dejado para que me cuidarais. Esto lo dice como si estuviese predestinado a que fuéramos nosotros los que íbamos a estar con ella, pero bueno, ella dice que de donde viene nunca hubiera sido lo que hoy es. Todo ha habido épocas duras, pero como he dicho antes, tener hijos es un reto para todos, sean adoptados o no, y los años nos darán grandes alegrías. Merece la pena muchísimo, por supuesto. Yo que es que aquí casi le pondría un 10. Y es que el aunar, el querer formar una familia y el que existan niños abandonados, el poder aunar las dos cosas realmente, pues es que es buenísimo. Yo recuerdo el momento del encuentro, ella nos vio pasar, estaba en una habitación y le dijo a la asistente social: mira, esos son mis padres. Pues eso, y rápidamente la vimos. Pues así fue como si fuera un milagro. Llevaba una pequeña mochila con sus cosas y anoche en la habitación los tres, en una pensión, realmente ya parecíamos que ya pues como una familia, ¿no? Quitándole los piojos, y ella se fue relajando y así pues así empezamos a querernos, ¿no? Cada día un poquito más, hasta que ese amor pues va creciendo y la vida ya no la concibes sin esa persona. Por perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara.
decir que merece mucho la pena la adopción de chicos y chicas que han vivido experiencias adversas los primeros años de su vida. Lo primero es decir que es un derecho de todo niño tener un padre y una madre que lo críen, lo cuiden y lo amen. Pero aún más en este caso, por un lado porque se lo merecen después de vivir todo tipo de adversidades que nadie debería vivir, y aún más teniendo en cuenta las heridas a sanar que deja esto. Por otro lado, porque nadie valora más que el que ha perdido. Por lo que, al igual que yo, los que hemos pasado por este proceso valoramos con locura todo lo que tenemos. Y por último, me gustaría dejar un mensaje, porque habrá muchas personas que crean que la adopción es igual a problemas, pero me gustaría decirles que de alguna forma la vida son obstáculos, pruebas que se nos presentan. La adopción no son problemas, la adopción es una segunda oportunidad. La adopción es la cura de muchas heridas abiertas, y para mí ha sido algo maravilloso. En nuestra opinión, la adopción merece la pena de la misma manera que si fuesen hijos naturales, incluso más, porque para los padres adoptivos supone un mayor enriquecimiento personal. Hay una mayor sensibilidad hacia un mayor abanico de problemas de personas ajenas, se crea una mayor resistencia hacia las adversidades, mayor paciencia. Pensamos que todo ello lleva a una relación mucho más intensa, mucho más fuerte entre padres e hijos. Pero sobre todo, merece la pena el conseguir que los hijos sean capaces de encauzar su propia vida. Nuestro mensaje final es que la adopción es gratificante. El educar a los hijos, sean adoptados, acogidos o naturales, puede tener sus dificultades en ciertos momentos. Pero conseguir o ayudar a superar estas dificultades es precisamente la tarea y la felicidad de los padres. Muy emocionante. Uno se queda sin palabras después de escuchar esto. Bueno, Antonio, ¿cómo podríamos resolver la imagen de la adopción cuando realmente hay estos testimonios y estas experiencias? Bueno, el panorama es precioso. Vamos a hacer un poco de autocrítica. Somos un poco llorones, ¿eh? Es decir, eso de puntuar la dificultad y todos nos situamos de 8 y 10, dices, vete a una reunión de padres de hijos con enfermedades raras, vete a una reunión de padres de TDAH, vete a un grupo de autoapoyo de divorciados, o sea que, a ver, la vida efectivamente son dificultades, si uno no las provoca vendrán ellas solas, ¿no? Pero fíjate, me ha encantado una cosa que decía John cuando dice, yo de niño era un niño normal. Cuando el mundo es tan pequeño yo de niño era un niño normal y luego llegué a la adolescencia y entonces los colegas te empiezan a decir unas cosas de pronto,
descubres que en tu pequeño mundo parecía que todo era estupendo y de pronto el entorno social te devuelve otra visión que tú no te habías planteado, tu diferencia con otros choca y entonces te dicen y entonces te hacen sentirte y entonces, quiero decir que ahí aparecen otras cosas, ¿no? Por eso digo que hay veces que efectivamente lo que pronto aprenden los padres adoptivos y los acogedores es que no pueden mirar solo a su pequeña casa y a lo que queda por la noche cuando cierra la puerta y somos nosotros. No, somos nosotros y es el colegio y es los cuñados y es el conjunto de la familia. Y por eso, como dicen los americanos, la ficción del daltonismo, como llaman esto en el tema de la adopción interracial, el daltonismo racial, quien pretende jugar a que no pasa nada, que blancos y negros somos todos iguales y jugamos a que no hay diferencias. No, mire, eso se llama daltonismo racial. No pretenda usted vivir en una sociedad con la americana como si no existieran los colores, porque los colores existen. Los blancos miran a los negros de determinada manera, etc. Pues hay veces que existe también un daltonismo adoptivo. Es decir, mira, nosotros dentro de casa, como no va a haber problemas, como somos entusiastas, como somos militantes de la adopción, todo va a ser bueno. O ayudamos también a armar a los niños. En la época donde no hay conflictos, a lo que luego van a tener que escuchar, van a tener que oír, van a notar que si no hacemos un esfuerzo deliberado por hablar de estas cosas, por entender la adopción antes de que alguien les diga un disparate a ellos, luego los vamos a dejar desarmados ante realidades externas. Y por eso, sin que uno tenga obligación de militar en asociaciones y de apuntarse a foros o a grupos de autoayuda, es verdad que una pequeña preparación para decir, van a tener que tener respuestas antes de tiempo, antes de que aparezcan determinadas reacciones, nuestros niños, ¿no? Y por tanto, que cuando más allá de las 4 paredes de la familia encuentren reacciones sociales, otro tipo de respuestas, ellos ya vayan preparados de casa con cómo reacciono ante determinadas cosas, cómo me siento, esto de la diferencia ya lo hemos hablado en casa antes de que me lo hagan sentir otros, etcétera. Pero ha sido muy, muy bonito el panorama de testimonios. Sí. Bueno, son ya las 6. Prácticamente nos hemos comido el tiempo del espacio que teníamos, ¿no? Si acaso igual esperamos también vuestras propuestas, vuestras ideas, alguna ya surge también del chat. Repetiros que esto queda grabado y se guarda, que añadiremos el resto de píldoras que van llegando, que lloraremos menos, Antonio, porque todo esto genera mucha sonrisa y también mucha esperanza. Sí. Darte las gracias con todo el cariño por tu participación, por tus palabras, que son un aliento y también una delicia escuchar. Y bueno, seguimos emplazando a la gente a que siga demostrando que esto funciona, que esto va, que esto además es importante, pero que igual no podemos hacernos la pregunta solamente a los 15 años de haber adoptado, que igual hay que esperar a los 20, 25, para tener esa visión de conjunto, ¿no? Y vemos como hay una mayoría de gente que dice que ha crecido también con esta experiencia, que aunque ha sido difícil y compleja porque nadie se la esperaba o no se esperaban determinadas cosas, ha habido crecimiento, ha habido aprendizaje, ha habido mejoría. Mucha gente se siente ya mejor porque han podido adoptar y mucha gente está mejor porque han sido adoptados. Y quedémonos con esto. Por nuestra parte, pues no sé, Alberto, si nos da tiempo a hacer algo más o simplemente nos despedimos ya. Pues igual pedirle a alguien, igual vamos a pedir, por favor, Nerea, ¿estás por ahí? Sí, sí estoy. Sí. Nos ayudaría, por favor, que puedas compartir si para ti tu adopción ha merecido la pena, por favor. Para mí, sí, la verdad que ha merecido mucho la pena. No solo por las oportunidades que me brinda mi familia y la estabilidad que me ha hecho, sino por la forma de educar que han tenido. No lo sé cómo explicarlo. Realmente es un camino que no va a terminar nunca. O sea, la adopción, cuando dicen adopción, le he escuchado antes, creo que ha sido Antonio, hablar sobre lo que determina fracaso o no. Realmente una adopción, aunque
no se lleve bien o no termine en buen puerto, sigue estando, porque es un proceso de tu vida que va evolucionando. No sé, para mí es muy importante. Sería muchas gracias, Javi. Yo creo que podemos cerrar cuando quieras. Vale, pues también, Nerea, agradecerte este testimonio. Una vez más, eso se confirma. Cómo, bueno, pues la opción está llena de píldoras de esperanza que esperemos que se multipliquen y que se conozcan y que también se reconozcan. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a amigo. todos los que nos habéis regalado vuestras píldoras, porque son vitaminas. Son vitaminas y esto yo creo que también nos ayuda a todos a continuar y a generar mejores ideas, mejores propuestas. Pues sin más, nos vamos despidiendo poquito a poco y que vaya todo bien, ¿no?